Las opiniones manifestadas por las personas aquí entrevistadas no representan la postura del podcast, el proyecto o sus conductores. Bienvenidos a Se lo mandó, un podcast que reúne las memorias del arte drag en Bogotá a partir de las voces de sus protagonistas, quienes ocuparon los escenarios. Hablaremos de reinas legendarias, escenarios hoy desaparecidos y momentos sociales de una historia común llena de arte y resistencia. Mi nombre es Ateneo. Y yo soy Manu Mojito. Pónganse cómodos y a mandarse. Hola, bienvenidos todos, todas y todes. Muchas gracias por estar en este nuevo episodio del podcast Se lo mandó. En esta ocasión tenemos un invitado súper especial, una persona que desde su experiencia y de su profesión en las artes logró vincular unas obras con un contenido social bastante interesante con el drag y con la creación de personajes. Esta persona, este invitado de nuestro podcast de hoy es Santiago Echeverry. Santiago, ¿cómo estás? Hola, los saludo desde el infierno que es la Florida. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por aceptar participar en este podcast. Yo creo que tenemos muchas cosas que hablar, pero entonces me gustaría que comenzáramos con, pues una breve descripción tuya. Cuéntanos a grandes rasgos quién eres. Uy, se nos va toda la hora. Yo soy un viejo de 53 años que salió del closet muy temprano y vi como crecí en un entorno bastante burgués, pude tomar unos riesgos que no comprometieron mi existencia. O sea que desde muy temprano pude asumir una identidad en público. Cuando ya estaba en la universidad entrando en 1988 ya era obvio que yo era gay y pude asumir una cantidad de riesgos que muchas otras personas no pudieron asumir. Y es una de esas cosas que uno tiene que ser muy consciente. Cuando uno viene de cierto privilegio, uno tiene que utilizar ese privilegio para poder devolvérselo a la sociedad y a la comunidad. Y eso es una cosa que aprendí yo muy temprano en mi vida. Ok, mencionabas que estuviste en la universidad, tú estudiaste artes, corrígeme si estoy mal, pero No, estudiaste artes, no, cine, no, mentira, cine. sí, yo soy de la primera promoción. A ver, esto es un poquito largo. Yo soy del Liceo Francés, o sea que es un bicho raro del Liceo Francés, porque somos unos bichos raros. Me gradué en el 88 del bachillerato francés con énfasis en ciencia, en matemáticas y física. Entonces yo ya era un programador, yo ya sabía programar, me encantaban las matemáticas, me encanta la geometría, es una de mis pasiones. Y se supone que yo iba a estudiar ingeniería de sistemas en la Nacional, porque yo sabía que iban a abrir la escuela de cine y televisión en la Nacional. Y cuando presenté los papeles para entrar a la Nacional me dijeron, no, ya vieron la escuela de cine y televisión. Yo dije, ¿saben qué? Yo no quiero ser el hermanito menor de los ingenieros Echeverry. Rompí y me dijeron, ay, pero qué tal que tenga una beca. Les dije, me vale huevo la beca. Me presento a cine y televisión, me tocó pasar el examen de admisión de nuevo y finalmente pasé y me aceptaron. Fui uno de los de la primera promoción. Y claro, porque querían decir qué tal que tenga una beca. Había sacado el mejor examen de admisión en ingeniería de sistemas en la nacional. Obviamente no me lo pueden decir en ese momento, pero yo dije, no, esto no es mi pasión, yo necesito hacer algo que me permita tener algo de autoexpresión. Y afortunadamente hice lo que hice porque me abrió todas las puertas. Entonces yo estaba en cine y televisión, pero una de mis mejores amigas del colegio del Liceo Francés, que nos conocemos desde que tenemos 4 años, Constanza Camelo, ella entró al mismo tiempo a la escuela de arte en la Nacional. Entonces ella estaba estudiando arte, yo estaba en cine y televisión, estaban una cantidad de amigos también del Liceo Francés y otros amigos que entraron a la Nacional al tiempo. Y fue un grupo súper chévere porque empezamos a trabajar con Connie haciendo performance y yo desde muy temprano empecé a hacer video experimental porque dije en Colombia no se puede hacer cine, me voy a poner a hacer video experimental y me metí de lleno a hacer video arte por culpa de Gil Charalambos y de José Alejandro Restrepo, que yo amo y adoro con todo mi respeto. Yo les debo todo a José Alejandro y a José Alejandro Restrepo y a Gil Charalambos. Los amo y los adoro. ¿Y cómo llegas al drag o cómo aparece el drag en tu vida? ¿Cómo es esa historia? Por culpa de Constanza Camelo, dentro de su exploración del performance, yo, nosotros hacíamos teatro juntos. Para nosotros el teatro en el colegio era súper importante y encontramos un área de expresión buenísima.
Y cuando llegamos a la universidad nos dimos cuenta que yo quería seguir haciendo teatro, pero pues era muy difícil. Logramos hacer teatro todavía con el Teatro de Expresión Francesa por un tiempo, pero en el 89 ya Connie y yo empezamos a trabajar juntos en donde yo me entregué de lleno a Connie. Yo soy el objeto. Lo que yo soy en este momento es una construcción de una obra de arte de Constanza Camelo. Entonces hizo un performance, uno de los primeros performances que hizo fue en el Museo de Arte de la Universidad Nacional, que se llamó Alcanzar una estrella. Yo te mando la foto, tengo una foto precisamente de la primera vez que estuve en drag. Y esto te cuento, es 1989. Estoy yo vestido con barba. Yo soy peludo toda la vida, soy gordo toda la vida. Yo soy un oso, entonces, imagínate, yo con barba, pero con un negligé transparente de flequillos. Entonces era como muy revelador y ahorita era súper revelador. Y estoy haciendo un lip sync de una canción de Rocío Dúrcal. Entonces estoy con los ojos cerrados haciendo el lip sync dentro de una estrella y al final del lip sync me acuesto, abro los ojos, me acuesto y Connie empieza a dibujar mi cuerpo en el suelo como si fuera una víctima de un crimen, que queda la silueta del cuerpo en el piso. Entonces siempre hubo un contexto dentro de este lado y ya me di cuenta que eso era una de las posibilidades. O sea que ese fue el primer paso mío, fue en 1989 con este performance y yo te mando la foto por email para que la puedas tener. La siguiente etapa ya viene durante todo el trabajo de la universidad, en donde con profesores como Carlos Álvarez, Azriel Bibliovitz, Isabel Sánchez, Fernando Ramírez, que también adoro. Estos profesores de la Universidad Nacional fueron absolutamente, José Hernán Aguilar, por favor, son los que nos están hablando de artistas como Lee Bowery. Yo me acuerdo en mi clase de historia del arte, hablándonos de Lee Bowery, cómo utiliza el género y cómo utiliza la moda, y antes mostrándonos fotos de fotos, porque en esa época eran diapositivas, no se tenía el internet. Entonces era como este conocimiento que nos está abriendo el mundo hacia lo que está sucediendo por fuera. Y hay una especie de trabajo también como muy consciente mío, por culpa de la influencia de Carlos Álvarez, que era el director de la carrera de cine y televisión, en donde él hacía cine político desde los años 60. Estuvo muy involucrado con la política del país, con la izquierda del país. Y en el año 70 hizo un corto que me marcó mucho, que se llamó Colombia 1970, en donde pirateó un comercial de la Kodak y justo en la mitad incrustó la imagen de una mujer anciana que habitaba en la calle y cuando se abre el plano muestra que la señora está viendo las oficinas de la Kodak en Bogotá. O sea que para mí cuando nos mostró ese video, para mí fue uno de esos momentos de corte en mi vida y a partir de eso me di cuenta que el videoarte, precisamente por tener las mismas herramientas de narración que la televisión, que el cine en cierta forma, por la cinematografía y por la manera de contar historias, podía tener un contexto político. Entonces estamos trabajando en este momento, 1989, 1990, dándonos cuenta que hay unos problemas de identidad enormes en la Universidad Nacional. El 98% de las personas que tenían VIH o SIDA en la Universidad Nacional eran hombres homosexuales o bisexuales. Y el 2% que restaban eran las novias de los hombres bisexuales, que se han infectado por los hombres bisexuales. Entonces el problema, desde esa perspectiva dijimos, no es un problema de salud pública, es un problema de identidad. O sea que desde el 89-90 estamos viendo ya con varios amigos y amigas que hay una necesidad de generar una identidad de género, un espacio de salud, un espacio de salud mental en donde podamos ser abiertamente gays. Obviamente eso nos ganó todos los enemigos del mundo, pero tenemos todo el apoyo de Antanas Mocus y de la decana de arte, que era Rosita, que era fenomenal. Y logramos generar un grupo súper interesante, pero pues bueno, fueron los experimentos que teníamos que hacer en la Universidad Nacional. De ahí, el siguiente momento en drag ya no fue mío, fue en uno de mis videos, que fue mi video de tesis en 1992, en donde
obviamente por la influencia de Pedro Almodóvar. Las películas de Almodóvar para mí fueron un referente total, especialmente en los años 80. Hay un personaje que es una drag queen, que es una presentadora completamente vana y superficial de la televisión, enseñando cómo cocinar pato al caviar. Aquí Santiago hace referencia a una película que él mismo grabó. Se llama Antítesis y es de 1992. En ella hay un personaje drag inspirado en los personajes de Pedro Almodóvar. Esta película fue su tesis de fin de carrera en la Universidad Nacional. Era como un momento en donde ni siquiera en los créditos le pude dar crédito al actor porque no quería que se enteraran que él era drag. O sea, que hay una especie de intencionalidad detrás de eso. Y de ahí ya en adelante ya viene todo el proceso con las hermanitas de la perpetua indulgencia, viene una cantidad de cosas, pero eso lo hablamos ahorita. Sí, no, perfecto. Me gustaría, bueno, es que yo conozco, o sea, que yo conozca, pero ya tú me hablarás más a fondo. Hay dos personajes o dos proyectos, si lo queremos poner así. Uno son las hermanitas y otro es Patty. Las Entonces, Sisters y bueno, el ¿por cuál cabaret. quieres comenzar? El Empecemos con cabaret, las claro que sí. hermanitas. Ven, te cuento cuál era el rollo con las hermanitas. En el 92 yo me fui a París a estudiar animación digital y medios digitales. Duré 3 meses, era una beca corta de realización, hice un video que me encanta que se llama Octubre, que es súper lindo, lo pueden ver en mi sitio web. Y me encontré con ACT UP en París. ACT UP es este movimiento que nació en Nueva York como una especie de guerrilla de las personas que están apoyando a las personas infectadas con VIH o ya viviendo con SIDA. Y sus reacciones eran, en la reunión en donde yo estuve en París, en la reunión era el director de arte de la ópera, el publicista, el actor, el director de teatro, no sé qué, todos hablando de una respuesta muy visceral a la crisis, en donde se amarraban con cadenas a las puertas del Ministerio de Salud o bloqueaban el tráfico y hacían las cosas, lo que no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Pero también me encontré con las hermanitas de la perpetua indulgencia y yo dije, son estas regias, esta regietud de hombres y mujeres vestidos de monja, haciendo un performance permanente, usando su talento en el maquillaje, en el vestuario, en el entretenimiento, entregando información como un servicio de prevención. Ya no es esta pelea contra el gobierno, sino es una pelea de que vamos a ayudar a la comunidad gay a que siga viva y que no se infecte. Entonces yo dije, ahí está. Es decir, yo vengo de un proceso creativo, de un proceso político, y necesito ver cómo las hermanitas se convierten en una salida para la creatividad con un objetivo político, para generar cambio en la sociedad misma. Entonces, al generar ese cambio, yo regresé a Colombia, una cantidad de cosas como interesantes de conversaciones. Después tuve el enorme placer de conocer a Germán Humberto Rincón Perfetti, a partir de una cosa bien interesante, que fue bien fuerte, porque justo en esa transición entre el 92 y el 94, estoy haciendo yo un video que se llamó Anoche mataron un travesti, que es donde realmente Patty aparece, fue en el 93, hace 30 años, fue puta. Uy, me acabo de dar cuenta de eso, son 30 años. ¡Wow! Me acabo de dar cuenta de que pucha, se pasaron 30 años así. Y no ha cambiado las cosas en Colombia, seguimos en las mismas. Yo estaba trabajando en esto precisamente porque el celador de la embajada donde yo trabajaba, la embajada de Francia, me contó que la noche anterior, cuando él estaba esperando el bus para ir a la flota para ir a la casa, vio cómo habían matado a un travesti en la 13, en la 15 con 93. Y porque era la zona en donde se paraban a trabajar. Desde ahí hasta la 98 con 15, casi hasta la 100 con 15. Y yo le pregunto, pero ¿qué hizo usted? ¿Usted no llamó a la policía? No, porque si era un desechable. Y obviamente no podía pelear con el senador, que yo lo respetaba muchísimo y lo quería muchísimo, pero no hay manera de cambiar esta perspectiva. Yo dije, miércoles, que esto está mal. Entonces yo dije, dentro de toda esta mentalidad, estoy yo diciendo, ¿cómo hago yo para poder
identificarme con las personas que realmente, que en esa época les decíamos travestis, hoy son ya considerados transgénero. No teníamos la palabra transgénero hace 30 años. Entonces, cuando estamos hablando cuando estoy viendo esta realidad, yo digo, estos travestis tienen más pelotas que cualquiera de nosotros, porque son las que son capaces de salir e identificarse en público como transgénero, como mujeres transgénero, o como esta fantasía para un hombre que pretende tener sexo con un hombre, pero tiene que ser una mujer vestida de mujer. Entonces están satisfaciendo esta área de visibilidad y de la necesidad de muchos hombres casados que querían tener sexo con ellas. Entonces al ver esto yo dije, necesito hacer este video. Hice el video y Constanza Camelo me ayudó en el video. Es la que sale al final haciendo la voz de Billie Holiday, leyendo un libro de Billie Holiday al final. Y al mismo tiempo estaba ella trabajando en la misma noción, estaba ella trabajando con una situación que estaba sucediendo en el centro de Bogotá, en donde las prostitutas, mujeres cisgénero prostitutas, estaban siendo asesinadas en la zona de la 19 como con carrera 13 por allá abajo. eh, las estaban asesinando disque por limpieza social. Entonces, para poder tener la limpieza social y quitarles de ahí, porque es que estaban espantando a los clientes, las estaban matando. Entonces, Connie hizo un performance fuertísimo, divino, lindísimo, que se llamó Limpieza, Jornadas de Limpieza. Y estas jornadas de limpieza es nosotros cuatro, los cuatro performers principales, limpiando el piso, vestidos de blanco, con una especie como de vestidos de baño de unipieza, limpiando el piso y limpiando el piso. Y dentro de esto empezamos a hablar con las prostitutas. Nos dijeron que sería interesantísimo poder generar algún sistema de protección, un sistema de legalización. Y yo conocí a la gente que trabajaba con la fundación de Fundamor, que era donde llevaban a todos los niños que habían nacido con VIH y SIDA, que afortunadamente ninguno de esos niños ha muerto y ya son adultos en este momento. Y Germán Humberto Rincón Perfetti salió a flote porque estas mujeres querían ver si podían poner una tutela para poder legalizar la prostitución y ser protegidas dentro de la Constitución. Ya llevamos 2 años nuevos de Constitución, en el 91 cambió, y la existencia de la tutela abrió una cantidad de puertas. Entonces, a partir de Germán Humberto, tuvimos varias reuniones. Germán mencionó ya a un muy amigo de él, que era Juan Pablo Ordóñez. Si no has leído el libro, se llama Ningún ser humano es desechable. Juan Pablo, abogado maravilloso, viviendo en DC, y a través de Juan Pablo creamos un grupo de personas que nos fuimos en el 94 a Nueva York a celebrar los 25 años de Stonewall. Entonces, este grupo de lesbianas, de hombres, de gay, nos fuimos, un grupo pequeño, pero y la pasamos absolutamente espectacular. Se nos abrieron los ojos. Imagínate llegar a una ciudad con una marcha gay de 100.000 personas, cuando en Bogotá ni siquiera había marcha gay en esa época. Manuel Velandia estaba haciendo muchas cosas, pero no había una marcha per se que celebrara la diversidad en junio. No existía. Existió en algún momento en los 80s, pero después se cayó y no existía, no había nada de eso. Entonces, cuando regresamos, dijimos, vamos a fundar la Asociación Colombiana de Lesbianas y Homosexuales. Y la idea era generar grupos, y estos grupos pertenecían a la asociación. Entonces, en esa época fue cuando conocimos a Madorilyn, fue cuando conocimos a Adela Ferrer. Íbamos a rumbear a la Pantera Roja, que era el centro donde estaba la Orquídea de Oro, donde se presentaban los mejores shows transformistas de Bogotá. Las mejores transformistas de Bogotá se presentaban allá porque se les decía transformistas, no teníamos la palabra drag en ese momento. La Pantera Roja es uno de los establecimientos que más se va a reseñar a lo largo de las entrevistas. Quedaba en la avenida Caracas con calle 33 y abrió sus puertas en la década de los 80. La cerró hacia el 2006. Y era fenomenal, es decir, era una cultura underground súper activa. Entonces esto está sucediendo al mismo tiempo en el 94, y ahí es cuando generamos a las Hermanitas de la Perpetua Indulgencia.
con dos exalumnos míos de la Universidad Nacional, con un exnovio mío, con varios amigos de Medellín, varias amigas de los Andes, y generamos este grupo de locas en donde estamos haciendo performance. Empezamos a hacer las performancias en donde nuestra primera performance fue en la Casa Wiedemann. Había una inauguración de una exposición en el 94, en otoño del 94. Y llegamos totalmente vestidos de hermanitas, con todo el maquillaje, con el vinilo, con todo. Eh, Héctor Masipe fue el diseñador fenomenal. Él nos hizo todos los vestidos fenomenal. Y logramos llegar y fue el escándalo. Es decir, toda la gente como que, y no, y entonces nos quedamos con 20 minutos, nos desaparecimos, fuimos, nos cambiamos y volvimos y nadie sabía quiénes éramos. Entonces era como esa noción de que nadie sabe quiénes somos, como esta noción de superhéroes disfrazados de monjas. Y ahí es donde empezamos. Es decir, y se necesitan tres locas. Y las tres locas más alucinantes, no sé si has podido ver el video que hizo Azuri Shama sobre las hermanitas. Te lo voy a mandar por email para que puedas usarlo. Es un documental sobre las hermanitas en donde nos está entrevistando en el cementerio central en Bogotá. Imagínate. Estamos todos como... Y era la locura. Y Sor Medusa Dracul, que es lo más regio del mundo, bailarina. Sor Raimunda Lubriano, en honor a Monseñor Rubiano. Y yo empecé como Sor Lupus Gay y después me convertí en Sor Opus Gay. Entonces era irreverentes. Como trabajaba en la Embajada de Francia en ese momento, hacía fotocopias y sacábamos fotocopias, nos encerrábamos hasta las 3, 4 de la mañana a grabar música experimental, que está en uno de mis videos. Si tú le pones atención a uno de mis videos que se llama Lecciones de Amor, que está basado en el libro de Juan Pablo Ordóñez, la música de fondo que hay, como que esa música industrial, somos los hermanitos. Entonces estábamos grabando eso, grabábamos, regrabábamos, remezclábamos. Entonces fue una etapa creativa súper chévere. Ya en junio del 95 yo ya sabía que me iba de Colombia y me iba a estudiar a Nueva York. Y las hermanitas iban a quedar como flotando. La otra hermanita también se fue, la otra hermanita también se fue, como que quedamos flotando. Y cuando regresamos en el 99, volvimos a retomar las hermanitas, pero ya desde una perspectiva mucho más política. Y esa perspectiva política fue muy fuerte porque fue la época del Caguán de Andrés Pastrana, cuando estaban secuestrando a diestra y siniestra, no podíamos salir de Bogotá. Era también la época de la hora zanahoria, que a ustedes no les tocó, a nosotros podíamos rumbear. Cuando íbamos a Disco Fuego empezábamos a rumbear a las 4 de la mañana y salíamos a las 2 de la tarde en el Disco Fuego. Para nosotros no había hora, mejor que no haya hora, porque si ponen una hora de cierre, que es lo que nunca entendió Antanas, que yo quiero mucho, pero nunca lo entendió, a las 12 de la noche la gente sale toda borracha al mismo tiempo, mientras que si no hay hora, déjenlo salir a las 11 o a las 7 de la mañana, se reparten los borrachos, hay menos accidentes durante la noche, pero nunca lo entendieron. Pero esa era la energía en la que estábamos, en donde estábamos viendo la guerra el Caguán, las guerrillas, los paramilitares, esta circunstancia en donde decíamos esto no está yendo a ningún lado. Y ahí es donde se suelta, siguen las hermanitas, pero se suelta Patty Hepathetic. Patty Hepathetic nace ya realmente como Patty en el 99 y empieza a hacer sus apariciones en público, aparece en entrevistas, aparece en shows, aparece en exposiciones con la peluca rosada, en entrevistas con autores, para televisión, para cosas, pero al mismo tiempo yo salía en comerciales de televisión. Entonces, todo el mundo sabe que Santiago Echeverri, el que sale en el comercial del Champú Glemo, bailando despeinada, jaja, es la hermanita al tiempo, y es Patty Hepathetic y está enseñando en los Andes y tiene su compañía de desarrollo de aplicaciones móviles. Y era una cosa como bastante compleja, era una realidad bastante compleja, y ahí sigue el proceso ya ahí empieza el proceso del cabaret, que si quieres podemos empezar a hablar de eso en un ratito. Sí, perfecto. Yo quería, sin embargo, antes de pasar allí, hacer una pregunta y es, claro, digamos que todo esto que nos comentas ocurre en un contexto
donde se cruzan muchas cosas, ¿no? Pues una situación política y social muy, muy densa en Colombia, Ujú, que empieza a tocar mucho más directamente, por ejemplo, a los entornos urbanos. Y ujú, también total. pues está el contexto de la crisis del SIDA, ¿no? Entonces, ¿tú cómo viste de pronto el acto de denuncia de artistas del drag o del transformismo hacia, digamos, esta realidad que estaba afrontando el país en esa época? Una cosa súper interesante es que hubo una drag queen muy, muy, muy importante, que colombiana, también del liceo francés, mayor que yo, pero estábamos estudiando al mismo tiempo en NYU, en Nueva York. Y Patty hizo unas apariciones en unas preapariciones, pero esta otra draga se volvió realmente importante, primero en Nueva York, porque es un personaje absolutamente brillante, 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 brillante. Política, ciencias políticas, economía, absolutamente brillante. Y cuando regresa a Colombia, continúa con su tradición drag, que es Asesinata. Asesinata es probablemente una de las más importantes que abrió precisamente por nuestra experiencia en Nueva York, que es más, actuamos Asesinata y yo actuamos en una película juntas en Nueva York. Ella, las dos en drag, yo con una peluca azul y con unos guantes dorados así hasta acá. Santiago nos dice no recordar con exactitud el nombre de la película que grabó junto a Asesinata. Nos cuenta, sin embargo, que era una especie de documental para prevenir la violencia contra la comunidad. En la escena en la que actúa junto a la otra drag, son atacadas por dos hombres a la salida de un bar, pero logran sobrevivir. Ella llega a Colombia y empieza a generar un cambio en la percepción, en donde ya se habla de drag. Ya hay también un cambio importantísimo, que es Internet. Entonces ya no era el correo de las brujas con un retraso de 3 a 6 meses. No, ahora era la información que se estaba viendo. Yo ya tenía mi sitio web, yo estaba ya subiendo fotos de todo, ya estaba subiendo fotos de las hermanitas desde el 95. Tengo mi sitio web. Y ya la gente empezó a darse cuenta que había un mundo afuera y empezaron a ver esta estética drag y esta estética y los videos que eran de este tamaño y las imágenes y todo esto, y empieza a alimentarse el imaginario colectivo. Y este imaginario empieza a estar ahí presente, súper fuerte, trabajando con esto. Entonces, esta identidad y este cambio tecnológico realmente genera, porque en Colombia llegó muy tarde, este efecto llegó en 98, 99, fue al final del siglo que empieza a verse este efecto. Y eso es lo que empieza a generar unas actitudes mucho más abiertas, mucho más experimentales, mucho más deben, como que realmente están tomando unos riesgos, unos personajes súper interesantes. Los shows drag que veíamos en esa época que eran alucinantes, así, unas cosas alucinantes, todo hecho con las uñas, porque no existía nada. Entonces, eso generó un acercamiento no solamente hacia el drag, sino también hacia la sexualidad, porque también aparece el fetiche, también aparecen otras cosas. Y se está abriendo el mercado en cierta forma en donde ya se consigue lubricantes a base de agua, se consiguen condones, se consiguen juguetes sexuales, en donde se pueden tener una cantidad de cosas que antes no se tenían. Literalmente en el 95, si tú querías comprar un Calle, te costaba $20 en Fedco. Y eso nadie lo podía comprar, y eso es lo que hacíamos las hermanitas. Para usar, podías usar glicerina, que un frasquito de este tamaño te costaba 50 centavos, una vaina así, era una cosa que no costaba nada. Entonces esto comparado con este tubo importado, tenía una implicación no solamente para hombres cisgénero, sino también para las mujeres prostitutas con las que estábamos trabajando desde antes. Entonces, esto genera un nuevo marco referencial de fetiche, de drag, de sexualidad. La gente empieza a explorar su sexualidad, empieza a ver más aceptación. Y me acuerdo, te lo puedo decir, en la marcha gay del 99 fue alucinante. Fue alucinante, fue así absolutamente alucinante, improvisada como todo, y terminamos una rumba ahí en un parqueadero de la 30 y pico con séptima, y de pronto alguien en un edificio por allá saca una ventana gay gigantesca. Eso no se veía.
Eso no se veía, entonces empieza a haber un reconocimiento y eso coincide con una identidad, porque acuérdate que antes del 96 la gente se estaba muriendo del VIH porque las drogas no eran buenas. En el 96 aparecen los antirretrovirales y empiezan a salvarle la vida a todo el mundo. Entonces hay una aproximación de gente que se iba a morir, que sigue viva, de gente que estaba condenada al olvido, en donde dicen, yo estoy todavía vivo, yo no necesito vender las cosas, yo tengo 20, 30, 50 años más por delante, que pues, me pongo a vivirlo. Y esa es la aproximación. Entonces, sí hay un cambio radical y yo lo vi porque me fui desde el 95 hasta el 99, básicamente. Cuando regreso es donde me doy cuenta que hubo un cambio en la mentalidad del país. Y ese cambio es lo que abrió todas las puertas y es lo que vemos hoy en día. Hoy ya tenemos todo, para mí ver a las Tupamaras cuando estaban haciendo performance, cuando las conocí por primera vez, dije, esto no existía y esto es exactamente lo que queríamos hacer nosotros. Y se vuelve algo súper interesante. Ok, listo. ¿Y ahí cómo aparece Cabaret? Ahora sí hablemos de Cabaret. Entonces el cabaret para mí fue súper fuerte porque estábamos en una posición de depresión colectiva en el país, en donde podíamos rumbear todas las noches, nos subíamos a la calera a seguir rumbeando toda la noche, o nos metíamos a los chochales en Bogotá, que eran ilegales. Entonces la policía llegaba y se llevaba a la gente enredada, que era como cuando nos llevaban a nosotros enredada en los años 80 y 90. Pero, pero tú llegabas y tenías que entrar, dar clave, como los speakeasies de los años 20, de los años 30 en Nueva York cuando prohibieron el consumo de alcohol en los Estados Unidos. Entonces tú tenías que dar una clave, tenías que saber que te invitaban y de pronto entrabas y era una rumba gigantesca en un garaje, en un galpón enorme. Entonces empiezas a darte cuenta que podemos hacer esto, sexualmente se está liberando la gente totalmente, pero al mismo tiempo, ¿qué está pasando? Están amenazando a mi mamá de muerte, la trataron de matar 2 veces, perdimos nuestra finca, una finca deliciosa en Prado, Tolima, desde el 96 nunca más pudimos volver porque la guerrilla la invadió y destruyó todo y no pudimos volver. Yo, la última vez que estuve fue en el 95. Entonces, como que ya cuando te das cuenta que la realidad del país está pegándole a tu familia, que tratan de matar a tu mamá, que te das cuenta que mi mamá se tuvo que ir del país en el año 99, en el año 99, 2000, ella se fue, empacó maletas y se fue porque si se quedaba la mataba. Entonces, personalmente, eso es la explicación real de donde viene el cabaret, en donde estoy yo rumbeando, estoy en una circunstancia en donde puedo salir con la peluca rosada como Patty, en donde puedo salir como Soropus Gay, en donde puedo estar mamando todo el gallo del mundo, rumbeando. Yo no metí droga, no, pero pues tomábamos todo lo que quieran, estábamos rumbeando absolutamente delicioso y la pasamos delicioso. Pero delicioso es que era, y en esta ilegalidad y descubrir, pero sabiendo que no podíamos salir de la ciudad. Si salíamos de la ciudad nos secuestraban. Si me oían hablando a mí con este acento de niño rico bogotano, me secuestraban inmediatamente, así no tuviera yo plata. Entonces, había una cantidad de cosas súper pesadas y esto fue una de las cosas que me interesó mucho de la película y de los escritos de Christopher Isherwood y en la obra de Broadway Cabaret con Lisa Minnelli. La premisa es que Berlín, y con esto te digo todo, antes de la Segunda Guerra Mundial Berlín tenía 11 millones de habitantes. Después, hoy, Berlín tiene 4 millones de habitantes. Imagínate lo que era Berlín. Berlín era el centro más alucinante de la rumba, el centro más alucinante de la cultura, era para todo lo que fuera las sexualidades alternativas, era la capital del mundo. Y era el símbolo de libertad. Pero mira qué sucedió. Al mismo tiempo llegaron los nazis. Y lo que está haciendo la obra Cabaret y la película, están mostrando esta balanza en donde aquí están los que estamos todos rumbeando y aquí están estos, perdón por la palabra, estos hijueputas nazis, porque no hay otra manera de referirse a los nazis. Y empiezas a ver que la balanza se está yendo y están ganando los nazis y los nazis hacen y se acabó.
Entonces es ese momento de ebullición, de explosión cultural de todo esto, pero al mismo tiempo con esta equivalente de los nazis que eran los paramilitares, que eran los narcoguerrillas, los narcotraficantes que querían hacer la misma cantidad de plata que los paramilitares y esta vaina se volvió una cosa muy fea. Entonces, dentro de esta olla de presión estamos descubriendo nuestra autoexpresión sexual y está empujándonos a seguir como en un término radical frente a nuestra apariencia. Empiezas a ver más gente con tatuajes, empiezas a ver gente con cuero, con mezcla gender fuck, como yo que salía con la peluca pero sin afeitarme y con el maquillaje. Oficié, por ejemplo, una de las primeras bodas gay con una de las hermanitas y su marido, que es, Dios mío, que ya fue histórico, porque pues yo con la peluca rosada oficiando en la casa de ellos, de esta pareja que son súper adorados. Y lo primero que digo es, me están mirando a mí, les digo, no, 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 ustedes van a mirar a la gente. Y ustedes están aquí es por toda esta gente que está aquí. Ustedes están haciendo un acto que permite transformar la sociedad colombiana. Ustedes están aquí los testigos son ellos, no están mirándome a mí. Todos estamos mirando a este grupo que gracias a ustedes vamos a empoderarnos. Entonces fíjate que hubo esta discusión, esta pelea. Y al final ya el cabaret siguió, aparecían las cosas del cabaret, Patty con el video de Loverman, las entrevistas, una documentación, pero muchas cosas se perdieron. Recuerden, en esa época teníamos un celular que no podía tomar fotos, o tomaba una foto, no era la portabilidad que tenemos hoy en día. No era esta posibilidad de llevar a tomar fotos y ponerlas ahí mismo en Instagram, no existía. Era la cámara que tenías que cargar o la cámara de diapositiva o la cámara. Entonces había una cantidad de restricciones y muchos de los eventos y muchas de las cosas que sucedieron se perdieron o queda muy poca recolección de lo que fue eso. Entonces el cabaret sigue creciendo, empieza a estudiar como todo esto, empiezo yo a escribir una cantidad de escritos súper fuertes sobre mis experiencias en el cabaret, sobre ir a rumbear a calles de San Francisco, en donde había sexo en vivo en el escenario, en donde a la medianoche era la hora, la hora oscura, en donde apagaban la luz por 5 minutos o 10 minutos y pasaba de todo. Y era como una vaina en donde llevaban hasta burra. Entonces, querían tener sexo con una burra en el escenario, ahí está. Entonces imagínate lo que es y además íbamos a rumbear a la Pantera Roja, íbamos a rumbear al Fígaro en el centro, una cantidad de bares que se estaban repartiendo por todo Bogotá, abriendo las posibilidades para mucha gente. Aquí Santiago hace referencia al bar Fígaros, un bar hoy existente ubicado en la calle 23 con carrera sexta. Además de eso, sin contar todos los saunas y los turcos de Bogotá que todavía existen y que son para una ciudad tan grande como Bogotá, es considerable. Cuando te vas a una ciudad como Berlín y como otras ciudades, son muy pocos, ya no existen. Bogotá tiene más de 14 saunas que son abiertamente gay en varias zonas de la ciudad, o sea que está dándote una idea de lo que es, y en cierta forma, como yo veo a Bogotá después de viajar, después de haber visto la cosa, yo ya puedo ver a Bogotá como la Berlín latinoamericana, en donde nos volvimos nosotros la cabeza como de esta experimentación, del riesgo, de la comunidad, de la conjunción de culturas que precisamente se puede dar solamente en una ciudad tan caótica como es Bogotá. Ahora que mencionas Bogotá y que mencionas como estos lugares, ¿no? Los bares, los saunas y tal, me gustaría preguntarte ¿en qué lugares de la ciudad era posible encontrar drags, shows drag, performances? Una, sin ningún lugar a dudas, la Pantera Roja. La Pantera Roja fue el sitio en donde se generó Linda Callejas, Linda Lucía Callejas. Fue Orquídea de Oro, Orquídea de Plata, no me acuerdo. Toda transformista que se respetara en Bogotá pasó por la Pantera Roja. El sitio obligado, miércoles por la noche, jueves por la noche, viernes por la noche, sábado por la noche, sitio obligado de encuentro. Hubo otros bares en el centro, que eran en el callejón de la Séptima con Jiménez. Pasadas sobre la Séptima, yendo hacia la Plaza Bolívar a mano derecha, había unos callejones. En ese callejón había tres bares gay, y ahí también había
Eh, eh, Hubo varios, había otros sitios en el centro, pero no eran tan gay friendly. Hubo otras discotecas en el centro, como la discoteca Escondida, que era por la del pasaje del Ley, en esa calle que es del pasaje del Ley, que aquí queda al Fígaro, la Tasca Santa María, la discoteca Escondida estaba afuera y la discoteca Escondida era un sótano. Y ahí era donde venían muchísimas de las drags y de las travestis de la zona. La Tasca Santa María es otro de los lugares de gran importancia cuando se habla del transformismo en Bogotá. Quedaba en la carrera séptima entre calles 23 y 22 y cerró en la década de los 90. La Escondida, por su parte, quedaba en la calle 24 al occidente de la carrera quinta. O sea que había una conjunción muy fuerte. Sobre todo en estos bares del sur y del centro es donde se veía. Había otro bar en el sur de Bogotá que se llamaba en el barrio Ricaurte, que se llamaba Fantasio. Santiago nos cuenta del Bar Fantasio, un bar ubicado en el barrio Restrepo, en la calle 17 Sur con carrera 17. En Fantasio también tú llegabas a las 9 de la noche, salían los niños de la miniteca del bachillerato de la escuela de al lado y ya empezábamos a llegar las locas a rumbear desde las 9 de la noche. Entonces empezaba el tour desde el sur hasta el norte, pero a medida que ibas hacia el norte ya no, el drag todavía no era visto de manera positiva. Fue más en los 90 donde ya se abrió esto y ya la gente empezó a hacer este drag y empezó a verlo como entretenimiento y empezó a verlo y ya se empezó a generar por todos lados y las drag queens empezaron a aparecer más como entretenimiento que como un acto político. No como un choque, sino porque, hey, llegaron los payasos. Era casi que esa era la naturaleza por un tiempo. Hasta que finalmente se dieron cuenta que hey, nos están matando, nosotros también tenemos que hacer algo y somos la cara de esto. Claro. Y en espacios diferentes a los, digamos, a los bares, a las discotecas, estos sitios de entretenimiento nocturno, digamos, en el espacio público, en los teatros, en las galerías. Te cuento una experiencia bien interesante en el 94, 93, perdona, cuando fue la premiere de mi video de Anoche mataron a un travesti, fue en la biblioteca Luis Ángel Arango. Y yo me fui, me afeité totalmente la cabeza. Fue la inauguración del segundo Festival Franco-Latinoamericano de Video Arte. Entonces estaba la crema y nata de Bogotá, los embajadores, los agregados culturales de todas las demás, mejor dicho, re fifí total. Pues llega la loca con un vestido de flequillos años 60, con una media velada negra divina, unos zapatos divinos de tacón, con calva total, con una cartera divina, con una amiga francesa que era 10 centímetros más alta que yo, que fue la que me prestó los zapatos. Entonces ella divina y espectacular, y ella me ayudaba y me llevaba la cartera, entonces yo me estaba maquillando al frente de todo el mundo, yo llevaba todo, y llevaba una banda, como las que le ponen en las coronas mortuarias moradas, que en lugar de poner el nombre decía NN, porque siempre cuando había alguien que asesinaban y no se sabía quién era, no name, sin nombre, un NN. Llegó así. Y en este encuentro, en este espacio, se generaron varias tensiones. Gente que me saludaba todos los días, me dejaron de hablar después de ahí. Nunca más. Y gente que me admiraba y que estaban ahí, me admiraron todavía más porque se dieron cuenta de la importancia y entendieron que yo no estoy aquí de artista y por eso es que me gusta tanto la obra de Manu Mojito, porque él es su obra también. Él está comprometido con la causa de las mujeres transgénero, está comprometido con los derechos de todas nosotras, con toda esta identidad, que para mí era también una de mis obsesiones en ese momento. Es decir, ¿cómo puedo ser yo consecuente con lo que yo estoy haciendo? Pero mira la respuesta. Entonces era muy difícil encontrar una respuesta a esto. Cuando llega Asesinata, la Asesinata ya empieza, porque Asesinata, acuérdate, Asesinata es de clase alta, súper alta. Trabajaba con el gobierno, absolutamente brillante, y logró abrir unos espacios haciendo ópera. Entonces no era la que estaba cantando Rocío Dúrcal, no era la que estaba cantando Ana Gabriel, no era la que estaba cantando La Jurado,
No, era cantando ópera. Y cantando ópera entonces logró romper ciertos esquemas y se convirtió en una cosa completamente alucinante, en donde la invitaron a la- al mes de la moda, a la semana de la moda en Medellín, por ejemplo, donde hizo un show en Medellín, llegó en un avión privado y se bajó como si fuera la diva total, además que era una diva total. Entonces, en esos espacios empiezan a verse y ya cuando me voy desde el 2013 en adelante, yo me fui hace 20 años de Colombia. En el 2003 ya me voy de Colombia y no vuelvo mucho, pero cada vez que vuelvo me encuentro con estos espacios nuevos y empiezo a ver Chapinero, empiezo a ver cómo Chapinero empieza a cambiar, con bares como El Perro y la Calandria. Tanto el Perro y la Calandria como Trío Bar son bares que aún existen. El primero se encuentra en la carrera novena con calle 59 al sur del Parque de los Hippies y el segundo en la calle 60 con carrera novena A. Con el Tribar y obviamente Teatrón, que Teatrón entendió muy bien el rol de entretenimiento y de atracción y de comunidad y empieza a abrir un espacio en donde muy a menudo, casi que todos los fines de semana había siempre un show drag a la medianoche los sábados. Teatrón o Zona Franca, como fue su primer nombre, es posiblemente un bar que no necesite una nota aclaratoria. Es uno de los bares más grandes de la región y su rol en la historia del drag aparecerá varias veces a lo largo de las entrevistas de este podcast. Entonces empieza a ver esta evolución y tomó mucho tiempo porque Bogotá era muy mojigata. Y ya ahí está. Y después ya un poquito también tenemos que hablar de esto, porque es que cuando empiezo a volver y empiezo a descubrir el Blues Bar, en la 87 con 15. Blues para mí fue el sitio que también cortó en dos. Bueno, para mi generación fue Cinema, en donde nosotros íbamos vestidos de club, como los club kids de Nueva York. El bar del que nos habla Santiago, Cinema, quedaba en la carrera 14 con 75 y era un pequeño teatro de barrio que fue comprado posteriormente por una familia. Barbarie fue importantísimo, TVG fue importantísimo, pero más como colectivo. Ya empieza a aparecer en este nuevo espacio, en Blues, una comunidad joven que están empujando los límites. Obviamente alrededor del alcohol, alrededor de la droga, pero pues eso es parte de nuestra comunidad. ¿Qué más podemos hacer? Pero era tan refrescante para mí encontrarme con esta generación nueva, blues, que me quedaba literalmente a 6 cuadras de mi casa. Entonces yo iba y podía emborracharme y devolverme sin ningún problema. Y la pasábamos, los jueves por la noche era infaltable. Es decir, tú ya sabías que no podías tener una reunión el viernes por la mañana porque el jueves por la noche era bar abierto. Era hasta las 10 de la noche tú podías tomar lo que quisieras por un solo precio. Entonces todo el mundo llegaba, terminaba en una borrachera y de 10 a 1 de la mañana todo el mundo borracho bailando, gozándose la rumba. Pero blues es importantísimo precisamente porque es el que le abrió las puertas a toda una generación de jóvenes alternativos, lo llamarían. Jóvenes alternativos. Y si logras encontrar información de blues, y hay muchas fotos y unas cosas, pero es que el blues fue de esos espacios alucinantes. Icónico, sí. Icónico total. Sale en casi todas las entrevistas, sí, súper icónico. Icónico, además que fue para una generación mucho más joven que yo. Fue ese fue el cinema, que lo que fue cinema para nosotros, lo que fue Expreso 98, lo que fue Época para nosotros, lo que fue La Pantera Roja para nosotros. Para la nueva generación fue este blues que se abrió. Y después cuando se pasan a la 13 con 60 y pico, yo logré verlo y también tenía esta misma sensación de experimentación, de locura, de que vamos a vivir la vida y ya se estaba sintiendo el fin de la guerra, o sea que el cabaret ya estaba acabándose en cierta forma, porque ya se estaba hablando de la paz. Entonces hubo un cambio. Al no vivir en Colombia logré notar ese cambio muy fuerte. Ok, me gustaría que pasáramos a una cuestión que me parece que es muy importante y ya digamos que hablamos algo de esto cuando hablamos de Almodóvar y tiene que ver
con las referencias y con las inspiraciones de estas formas de expresión de drag en Bogotá. Sí, entonces digamos, claro, hay una vía, por decirlo así, que es pues las personas que migran a Europa, que migran a Estados Unidos y allí empiezan a traer pues su experiencia vital, pero también material, digamos, Betamax, libros, revistas, etcétera. Eh, Exactamente. ¿Tú qué vías encuentras como de inspiración o qué vías nutrieron la idea de lo que era el drag aquí en Bogotá? Para mí primero fue la música en los años 80, con grupos como Soft Cell, que eran completamente ambiguos, Culture Club con Boy George. Imagínate, Culture Club, todos sabíamos que era gay, pero menos los que no sabían que era gay. Pero para nosotros era obvio que era gay. Eh, Freddie Mercury, y en especial la canción Radio Gaga, que de ahí viene Lady Gaga. El nombre de Lady Gaga es una referencia directa a Radio Gaga de Queen, que es donde salen ellos totalmente en drag, que para nosotros era como que, ¡ah! ¿Qué es esto? Entonces, Bronski Beat y toda una cantidad de música de los años 80 que finalmente fue la música gay, grupos como Erasure, Depeche Mode, que también manejaban esta ambigüedad, o sea que esto nos abrió un universo musical en donde empezamos a tener los videos musicales y empezábamos a ver estas referencias de no necesariamente drag, pero de ambigüedad sexual. Y se empieza a calentar todo este terreno con una cantidad de grupos ingleses, una cantidad de grupos, sobre todo de Inglaterra y europeos, que empezaron a traer y empezamos a traer por el correo de las brujas. Ya en los 90 tenemos, ya empieza la música electrónica, que es importantísima en la cultura gay en Colombia. Gracias a un bar como Cinema, que fue donde se introdujo radicalmente con DJ Gerard la música electrónica y precisamente asociada con el éxtasis, en donde la gente estaba combinando rumba con droga y con una droga que generaba empatía y amor y solidaridad y euforia. Entonces imagínate, la conjunción era perfecta en donde podías estar tú vestido en cuero o podías estar en drag y podías estar totalmente integrado con la comunidad. Y eso es lo que pasa al comienzo de los 90. Y hay un momento fuerte que fue cuando vinieron los Pet Shop Boys a Colombia a dar el concierto. Dieron un concierto en el estadio de fútbol. Y los bailarines de pronto estaban bailando, o sea que todo el mundo que no sabía que los Pet Shop Boys eran gay, se dieron cuenta que eran gay en ese momento. Entonces era la rumba donde todo el mundo empezó a decir, van a ir a cinema esta noche, entonces todo el mundo estaba como que, ¡ah! Y empezamos a tener esto, pero tenemos estas referentes ya de same sex, obviamente hablando de Almodóvar de los años 80, hablando de Alaska y Dinarama, hablando de estos grupos, también entendiendo a Juan Gabriel y estos grupos culturales mexicanos que también tenían un mensaje gay por debajo, que nos identificábamos con estas divas. Y un momento clave, que fue cuando RuPaul sacó el video de You Better Work. Ese video fue clave porque fue el que nos introdujo al drag como lo vemos hoy. Ese fue el momento en donde nos llegó el drag y nos dijeron, aquí está esto es lo que se puede hacer, en donde se puede ser absolutamente espectacular, sin necesidad de tener que ser la reina de belleza, sin necesidad de tener, no, se puede ir más allá y puedo yo construir esta imagen de superhéroe, básicamente la drag como superhéroe, que es este superhombre que se llama RuPaul. Entonces estos referentes empiezan a generar este eco y empezamos a verlo y se empiezan a mostrar los videos y obviamente la gente no sabía que era drag, la gente no sabía que era gay, pero nosotros sí lo sabíamos y empezamos a ver este eco porque toda la vida nuestra comunidad siempre nos ha mandado mensajes por debajo de la mesa. Siempre nos está mandando mensajes. Mira cómo se vestía Freddie Mercury, mira cómo bailaba, mira las canciones de Erasure, mira unas ciertas canciones de Depeche Mode, a pesar de que no eran realmente gay. Pero mira cómo se empieza a generar todo este espacio de referentes y en donde los 90 se empieza a crecer. Y ya a finales de los 90 es cuando ya finalmente estalla y se genera drag por todo Bogotá. Claro. Me parece, digamos, importante observar este tipo de referentes porque, digamos, y digamos lo que mencionas de la música me parece muy importante porque, claro, entonces está la idea de que
se traía una experiencia vital y un contenido que era como literalmente, bueno, aquí está el drag, pero a partir de la música y de otros códigos y otros subtextos también se fue nutriendo mucho lo que es la estética y lo que es la escena y demás. Y Parece obviamente súper, súper Almodóvar, clave. las películas de Ujú. Almodóvar que fueron esenciales también, con todas estas, imagínate, una de las primeras cosas que hacíamos era, ¿te acuerdas de Un Año de Amor en Letal? Cuando Sí, está sí, Letal sí. haciendo Un Año de Amor, nosotros nos sabemos perfecto la coreografía. Y cantábamos a Luz Casal y era Un Año de Amor. Es decir, para nosotros eso fue un símbolo y ver a Miguel Bosé, nuestro ídolo, saliendo en drag, nosotros sabiendo que él era gay, pero nadie sabía que él era gay porque se supone que todavía Ujú. no era gay. Pero obviamente para nosotros sí sabíamos, si es este hombre saliendo, el hombre más divino del mundo que era Miguel Bosé, que es Miguel Bosé, sale en drag como Letal con las diabéticas aceleradas. Entonces, claro, ¿quiénes son estas diabéticas aceleradas? Y empezamos a averiguar sobre quiénes son las diabéticas, nos enteramos de la movida española y de la movida madrileña. Y empieza a salir todos estos referentes de Vivi Andersen y todas estas mujeres transgénero que empiezan a tener esta explosión en Europa y finalmente nos empieza a llegar por el correo de las brujas. Esos fueron unos referentes fenomenales. Y de Almodóvar hay algo que me parece muy interesante y es que él dejaba en sus películas todo el número musical, como por ejemplo pasaba con, no sé, con Sara Montiel, ¿no? Exactamente, desde principio a fin. ¡Pum! Ujú. Sí, 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 me parece como muy, muy revelador también de las intenciones y ese subtexto del que estábamos hablando. Uh-huh. Bueno, quisiera también hacerte una pregunta que tiene que ver más con la técnica, digámoslo así, ¿no? Y es que hoy en día, pues digamos, si alguien quiere aprender a hacer maquillaje drag, pues tiene como muchos tutoriales en YouTube, ¿no? Y en TikTok y bueno, en otras redes sociales. Pero me gustaría preguntarte por cómo era la cuestión de la técnica del maquillaje y de las pelucas cuando Te hacías cuento. drag. Número uno, Alex Ospina. Alexito era una de las hermanitas, Ujú. Sor Pupi Fashion. Alexito era muy amigo de Sor Medusa de Dracul y sobre todo de Sor Raimunda Luriano. Y Alexito era maquillador profesional de las reinas de belleza en Cartagena. Entonces, cuando el make-up de Patty en el año 2000 es hecho por Alex. Alex, que es un profesional del maquillaje. Entonces era un berraco y tenía este concepto de belleza, de estética, de manejo de piel, de ángulos, de todo esto que venía de su experiencia durante muchísimos años. Y también, uy, una cosa importantísima que se me olvidó, tú me decías cómo eran estos espacios públicos. El Halloween, tengo que hacer un paréntesis aquí porque se me olvidó contarte. Había una fiesta privada que era de Halloween, que era solamente por invitación, con un tema único, y éramos todas las locas, teníamos que tener la invitación en mano porque si no, no nos dejaban entrar. Pues acuérdate que era la época también del blackmail, del chantaje, en donde te podían chantajear y decir, lo vimos a usted en Drago, lo vimos a usted entrando a usted en un bar y todo esto, era horrible. Por eso, para mí, yo siempre dije, necesito ser abierto. Pero estas fiestas privadas, en estos espacios privados nos abrieron muchísimos espacios de interrelación. O sea, conocimos novios, amantes, amigos, enemigas, que ahí estaban todas las enemigas. Y empezamos a tener esto. Entonces, una de ellas, en una de estas fiestas, estaba, porque era la de época, entonces estaba disfrazada de María Antonieta, con una peluca así, además como era costurera y era absolutamente brillante, se hizo el vestido con la cortina de la casa. Imagínate el vestido de María Antonieta con la cortina y a medida que iba tomando la peluca se le iba inclinando así. Y como era en una casa, pasó por la sala del comedor y se le quedó engarzada la peluca en el candelabro y sigue caminando la loca por borracha. Y nosotros cagados de la risa mirándola y no, pero pues imagínate estos espacios, pero eran espacios privados, estos espacios súper privados en donde te tocaba entrar y cambiarte y volver a salir sin nada, porque si te veían te pinchaban. A mí me rompieron una vez el vidrio del carro porque entré en drag y me vieron saliendo en drag a una fiesta y me rompieron el vidrio del carro y me dejaron una nota y
por maricón, listo, ya, afortunadamente fue el vidrio del carro y no fui yo. Pero volviendo a tu pregunta, acuérdate que ya tenemos entonces nosotros ya con esta base, porque cuando Alexito te lo está haciendo, obviamente está ahí, pero Alexito no podía venir todo el tiempo. Y pues obviamente estaba súper ocupado y todo, pero era un goce. Tú no te imaginas lo que era trabajar con Alexito Espina, uno de los hombres más lindos del mundo, de un encantador, de un artista natural, de una sensibilidad. Murió de cáncer hace unos años. Alexito, con lo que te enseñaba, entonces lográbamos hacer esto, pero también teníamos que hacer un maquillaje de guerrilla, o sea que cuando estábamos con las hermanitas no teníamos a nadie. Nos tocaba pintarnos la cara de blanco, ponerlo las cejas acá, ponernos todo como fuera y salir a hacer el performance, devolvernos y quitarnos todo y volvernos a arreglar. Pero a partir de eso empezamos a aprender técnicas y técnicas y técnicas. Entonces, cómo utilizar la base, el stick para corregir las cejas, cómo generar esto aquí, cómo hacerse la cirugía plástica para que la nariz no esté tan torcida, cómo adelgazar la cara, cómo quitar el mentón. Entonces empezamos a hacer y le tocaba a uno aprender a punta de hacerlo. Es decir, es como cuando yo tengo aquí mi, mi, mi estuche con la escarcha para los ojos. Es decir, para mí esto es una delicia y empezar a jugar con esto es una delicia, pero tú lo tienes que hacer a partir de experimentación. Tú empiezas a jugar experimentando y jugando con lo que tienes a la mano. Es decir, si hay algo que tenemos nosotros los locas es que somos recursivos. No teníamos polvo, cogíamos arroz, se molía el arroz en la licuadora, se colaba y era papel perfecto para blanquear la cara y poder pintar por encima. Si tú ves el manifiesto patitético, vas a ver cómo, lo has podido ver, no sé si has visto el manifiesto, está en YouTube. En ese estoy maquillándome, entonces vas a ver, estoy utilizando el criolán, porque ya sabía que tenía que utilizar criolán, estoy utilizando la base, estoy utilizando el maquillaje, estoy utilizando todas estas cosas, pero desde la perspectiva de que también quería mantener mis rasgos masculinos, no era esconder y convertirme en totalmente, pero con esto tengo yo la posibilidad de jugar, y si no me pongo a jugar, no, ahorita, ¿qué es la diferencia? Que en esa época nos tocaba hacerlo solo. Ahorita yo pongo un celular, me empiezo a maquillar y tengo 100.000 seguidores en 2 días. Que no tengo tiempo de hacerlo. A esta edad ya para qué más seguidores. Claro, me parece súper importante eso que mencionas de, pues como el maquillaje guerrilla, ¿no? Total. Porque siento que porque te tocaba hacerlo así, ponértelo ya, porque tenías que estar en 10 minutos y salir a hacer el show no la Pantera, en calles de San Francisco. Entonces, a mí me tocaba maquillarme en el carro y cambiarme en el carro. Claro, no, sí, y digamos que las técnicas obviamente con el tiempo se han pulido, pero esas técnicas que hoy se han pulido, pues en algún momento iniciaron con este tipo de experimentación punkera. Sí, cero, exacto. Total, punkero total, maquillaje horrible. Tú ves el maquillaje y parecemos todas como con un emplaste en la cara. Pero era delicioso. Pasábamos, además, ¿sabes qué era también en los 90s? Nosotros nos maquillábamos antes de salir a rumbear, como hombres. Entonces nos podemos sombrar, pero era un maquillaje muy casual porque como la luz era mucho más oscura en las discotecas y no había tantos efectos y tantas cosas, te querías ver absolutamente regia, espectacular, entonces lo hacías de esa manera. Entonces como que hay una tradición de la masculinidad que después fue simplemente agregando las cosas. Y obviamente, creo que es súper importante. Las locas no existiríamos, las drag queens no existiríamos, los transgéneros no existiríamos en Colombia si no hubiéramos tenido a las amigas cisgénero, a las mamás de nuestras amigas que nos ayudaron y nos prestaron la ropa que no se ponían, las botas, la ropa que yo me puse. Mi amiga dorada me las dio precisamente, las chaquetas. Muchos de los accesorios que tú ves en todas las fotos son prestados o regalados o donados por estas amigas que son 100% apoyando, y ni siquiera lesbianas, eran totalmente hetero, apoyando a la comunidad, apoyándonos a nosotras, sin ningún, además no la gozábamos con una noción de amistad y de colaboración y de complicidad. Estas mujeres fueron cruciales, eran las también las que nos prestaban las pelucas de las mamás, que las mamás ya no se ponían, las que nos ayudaban a alisar la peluca o a ponerlas, nos enseñaban los trucos de meterle las medias para que quedara más parada, una cantidad de cosas. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer eso
¿Cómo no las vamos a reconocer a ellas, que fueron las mamás de nuestros amigos, las amigas de mías, las novias de nuestros amigos heteros? Quedan incondicionalmente ahí y ellas saben quiénes son. No quiero decir nombres porque no quiero comprometer a nadie hoy en día, pero ellas saben que las adoro. Las adoro. Sin ellas no hubiera tenido las botas rojas de Patty. ¿Cómo? Me parece muy, muy lindo cerrar primero con esa cuestión como esas redes de apoyo, Uy, sin las que definitivamente no estaríamos las maricas hoy en día aquí paradas. no existimos. Y exacto, Si las mamás adoptadas, porque nuestras mamás no sabían qué hacer con nosotros. Entonces tenían que ser las mamás de nuestros amigos que llegábamos y se portaron, fueran nuestras salvadoras, fueron las que garantizaron que no nos fuéramos a dar un tiro o a tomar un veneno, un racumín. Estas mujeres, estas amigas, estas que estuvieron ahí permanentemente, son las que nos dieron el apoyo para seguir vivas. Santiago, pues nada, muchísimas gracias. Me encanta que terminemos con eso en particular, que es un tema que siento que nos toca bastante y que es muy importante, o sea, como que en el background de las artistas y del arte drag y el transformismo y de la experiencia de vida que tenemos las maricas, pues es súper, súper importante. Es súper importante y no estamos solas. No estamos solas. Como no tenemos familia real, nos toca crear a nuestras propias familias. Y las familias que creamos son todavía más importantes que las familias genéticas, las familias de sangre, porque no hay compromiso. Es simplemente lealtad, apoyo y respeto mutuo. De acuerdo y bueno, pues eso es un mensaje de agradecimiento a esas familias escogidas que han sido como soporte para las maricas y para las personas que se han dedicado al drag y que han tenido como la valentía de enfrentar una ciudad tan hostil y un ambiente tan hostil, pues en pro de expresarse y de gritar desde el arte. Santiago, no sé si quieras hacer un comentario adicional o sientes que hay algo que se nos está quedando como por fuera. No, pero lo que voy a hacer es que te voy a mandar el link de varios de mis videos de mi sitio web y te voy a mandar la foto de alcanzar una estrella, que esa no la tiene casi nadie, entonces te lo voy a mandar por email para que lo puedas agregar en la edición. Súper, perfecto, me Y encanta. ahí está todo, es también una de mis obsesiones, es como tener todos mis recuerdos y mis memorias están en mi sitio web desde el 1995. Todo lo que yo he hecho, todos los escritos. Y mi vida está ahí archivada desde que empecé a hacer obras de arte desde 1989, pero empezaron a ser archivadas desde el 95. Y para mí este archivo es lo más importante porque son los recuerdos y necesitamos que estos recuerdos se preserven. Sí, me he fijado que eres muy, muy organizado y eso es como una fantasía para los historiadores y para los investigadores. ¿Y Me sabes por qué encanta. me toca eso? Porque me iban a deportar. Y me tocó pelear para que no me deportaran y presentar un portafolio impecable. Y dentro de ese aprendizaje de la respuesta política, tienes que ser perfecto en tu presentación, tienes que ser muy meticuloso en tu presentación, muy organizado. Es algo que te exige porque estás peleando por tu propia vida. No es una cuestión de emocionalidad, es una cuestión de cerebro. No tienes que utilizar tu cerebro para sobrevivir. Y es una de las cosas que nos toca aprender con la vida. Eso se nace y se aprende. Le toca a uno aprender a las patadas y de a poquito uno entrando en un ritmo y empieza uno a generar una estructura de soporte externo, de soporte interno que permite que sigamos creando. Perfecto, Santiago, muchísimas gracias por todo esto que nos has compartido. En serio que siento que es muy invaluable y hay una cantidad de fechas, de lugares, de Sí, personajes es que chévere. son vitales para entender el pasado de esta práctica artística en Bogotá. Entonces, nada, de nuevo te reitero las gracias por haber colaborado con nosotros, por haber participado en esta Delicioso, me entrevista. encanta. Me encanta. Gracias. Y a todos, todas y todos ustedes quienes han llegado hasta aquí en este episodio de Se lo mandó, muchísimas gracias y nos veremos muy pronto en otro episodio. Un besito, bye. Esperamos que hayan disfrutado este episodio y hayan aprendido sobre la historia marica bogotana. Les recordamos que Se lo mandó está disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast.
Si desean ayudarnos con la difusión de este proyecto y de la historia y las memorias del arte drag y transformista, pueden compartir este podcast en sus redes sociales, con sus amigues o familiares. Esa es quizás la mejor forma que tenemos para crecer. Este podcast hace parte del proyecto Sirviendo el Té, construcciones de memorias y archivos del arte drag en Bogotá, y es posible gracias a la beca para el reconocimiento y la activación del patrimonio cultural de sectores sociales del 2023, concedida por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.